Las cardiopatías congénitas son un tema relativamente frecuente en el MIR. Dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha, la más preguntada de todas y la más rentable es la comunicación interauricular. Lo primero es que debéis reconocer cuándo nos están contando una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha. Pensad que con un cortocircuito izquierda-derecha yo estoy mandando sangre oxigenada hacia las cavidades derechas y al lecho capilar pulmonar. Esto lo que supone es un hiperaflujo pulmonar, lo que llamamos plétora pulmonar. Lo que está sucediendo es que el lecho pulmonar está recibiendo más sangre de la que le corresponde habitualmente. Esto es una situación que a los pulmones no le gusta y los pulmones se intentan defender. Con esto que hacen, inicialmente provocan una vasoconstricción de las arterias pulmonares para que al ventrículo derecho le cueste mandar sangre. Esta situación lo que va conduciendo es a hipertensión pulmonar. Inicialmente esta hipertensión pulmonar es reversible porque está producida por vasoconstricción, pero si se mantiene en el tiempo ese hiperaflujo pulmonar, se producen cambios irreversibles en las arterias pulmonares que va a desarrollar una hipertensión pulmonar irreversible y progresiva. ¿Qué sucede? Que si va aumentando esa presión pulmonar, puede llegar un momento en el cual la presión pulmonar sea mayor que la presión sistémica, con lo cual en ese momento el cortocircuito se invierte y se hace derecha-izquierda. Eso es lo que conocemos como síndrome de Einsen-Menger. En este caso, cuando se desarrolla el síndrome de Einsen-Menger, lo que sucede es que el paciente se vuelve cianótico porque hay mezcla desde el lado derecho no oxigenado al lado izquierdo. Como consecuencia de este hiperaflujo pulmonar, es muy frecuente que estos pacientes presenten infecciones respiratorias de repetición. Cuanta más sangre haya en los capilares pulmonares, más sustrato para que peguen bacterias. Es muy frecuente que en un caso clínico nos cuenten, como único antecedente de interés, infecciones respiratorias de repetición. ¿Cómo reconocer en un caso clínico del MIR una comunicación interauricular? Debemos pensar en una comunicación interauricular cuando nos cuenten plétora pulmonar en una mujer. La plétora pulmonar nos la van a contar como una placa de tórax que tiene un aumento de la trama vascular, un aumento del llenado vascular pulmonar. La comunicación interauricular es mucho más frecuente en mujeres, por eso una mujer con plétora debemos pensar en comunicación interauricular. El dato clínico, exploratorio, característico y que no os podéis olvidar de él es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Además es un desdoblamiento amplio, se escucha muy bien. ¿Por qué se produce esto? Es la única patología que lo tiene. En un caso clínico, aunque sea muy largo, si veis ese dato, va a ser una comunicación interauricular. Pensad que aquí ese ventrículo derecho está sobrecargado continuamente. Con la inspiración, por el aumento del retorno venoso que provocamos con la presión negativa, pero en la expiración está pasando continuamente sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Por eso el desdoblamiento es fijo durante todo el ciclo y no cambia con la respiración. Otro dato muy típico para la comunicación interauricular es la presencia del bloqueo completo de rama derecha. Un paciente que tiene una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho y después una sobrecarga de presión hace que se desarrolle bloqueo de rama derecha. Lo típico es que cuando hay una sobrecarga del lado derecho, el eje eléctrico se desplace hacia el lado derecho. Si vemos eso, en un caso clínico de comunicación interauricular, el más frecuente será el tipo ostium secundum, porque es el más frecuente de todos. Pero si vemos que en un bloqueo de rama derecha se desplace al eje hacia la izquierda, eso ocurre en el ostium primum. El motivo es que el ostium primum, el defecto del tabique interauricular, está en la parte más baja del tabique interauricular. En esa zona embriológicamente están los que llamamos cojinetes endocárdicos. En los cojinetes endocárdicos se desarrollan las válvulas auriculoventriculares y toda la parte fibrosa del tabique interventricular. Por eso, los pacientes que tienen ostium primum es muy frecuente que asocien defectos en el cierre de la válvula mitral, es muy frecuente que asocien defectos en el cierre del tabique interventricular y que aparte, ahí, en esa parte del tabique fibroso es donde está el sistema de conducción y pueden tener bloqueos auriculoventriculares completos o bien hemibloqueo anterior izquierdo. Bloqueo de rama derecha con eje izquierdo por un hemibloqueo anterior izquierdo será un ostium primum. Dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, la más preguntada de todas es la tetralogía de Fallot. ¿Cómo podemos reconocer en el MIR una cardiopatía congénita con cortocircuito derecha-izquierda? Siempre que hay un cortocircuito derecha-izquierda, lo que está ocurriendo es que mezclamos sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. ¿Esto qué ocurre? Lo que tenemos es una hipoxemia mantenida. Con la hipoxemia, ¿qué es lo que sucede? Cianosis. Nos van a contar un paciente con cianosis.
Como consecuencia de esa hipoxemia, lo que hay que hacer es compensar esa situación. Si yo tengo poca sangre oxigenada, lo que tengo es que intentar tener más sangre para intentar tener más oxígeno. Todos estos pacientes desarrollan poliglobulia. Estos pacientes, todos los que tienen cardiopatías congénitas derecha e izquierda, se manejan con cifras de Matías y de hemoglobina muy altas y con hematocritos muy altos. De hecho, no se deben realizar transfusiones periódicas a estos pacientes porque les empeora su situación clínica. Lógicamente, esa poliglobulia, entre comillas, es fisiológica, la necesitan para poderse mantener. Si yo tengo poca oxigenación, estos niños muestran retraso del crecimiento y nos suelen contar como un niño que está por debajo del percentil 3 dentro del crecimiento. Dentro de todas las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha e izquierda, la más frecuente, como hemos dicho, es la tetralogía de Fallot. No podéis olvidar en qué consiste la tetralogía de Fallot. Lo fundamental para el síndrome es la estenosis pulmonar, pero la estenosis no está localizada en la válvula, sino en el infundíbulo. El infundíbulo es la salida del ventrículo derecho, que ahí está ocupada por músculo y lo que ocurre es que obstruye la salida del ventrículo derecho. Como es una obstrucción, ese ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza y ese ventrículo se hipertrofia. Los otros dos rasgos que tiene la tetralogía de Fallot es una comunicación interventricular y un acabalgamiento aórtico sobre la comunicación interventricular. ¿Esto qué significa? Es como si la arteria aorta se pusiera más hacia la derecha. ¿Cómo reconocemos el caso clínico de la tetralogía de Fallot? Pues aparte de los rasgos característicos de cianosis y retraso del crecimiento, es de todas las cardiopatías congénitas la que más característicamente tiene las crisis hipoxémicas. ¿Cómo son las crisis hipoxémicas? Las crisis hipoxémicas se producen por la caída de las resistencias periféricas. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Si yo, en una situación que suelen ser pues al hacer ejercicio o incluso cuando lloran estos niños, si caen las resistencias, lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo se queda con menos presión. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un ventrículo derecho muy hipertrófico y que genera mucha presión, si ahora hay muy poca presión en el ventrículo izquierdo, va a empezar a shuntar, va a empezar a hacer el cortocircuito desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. En esa situación va a pasar mucha sangre no oxigenada hacia las cavidades izquierdas e inmediatamente ese niño empieza con desaturación, se pone muy cianótico y ¿qué ocurre? Que se pone muy disneico. Como tiene mucha falta de oxígeno, empieza con mucho trabajo respiratorio. Esta situación perpetúa un círculo vicioso. Cuanta más disnea tenga ese paciente, más trabajo respiratorio, más presión negativa y va a meter más sangre en las cavidades derechas, con lo cual va a haber más presión y todavía más cortocircuito. De manera fisiológica, estos niños intentan compensar esa situación y lo que hacen es ponerse en cuclillas. La posición de cuclillas, de manera inmediata, lo que hace es aumentar retorno venoso porque aplastamos las venas, pero el niño se mantiene en cuclillas un tiempo. Con eso lo que hacemos es aumentar las resistencias periféricas. Al aumentar las resistencias periféricas, ahora el ventrículo izquierdo tiene que hacer más presión. Al hacer más presión, lo que sucede es que ya no hay tanto cortocircuito derecha-izquierda o incluso la presión del ventrículo izquierdo puede superar la del derecho y se invierte el cortocircuito. Una cosa que no podéis olvidar de la tetralogía de Fallot es que el soplo lo produce la estenosis pulmonar. El soplo no es por la comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque hay muy poca diferencia de presión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Al no haber apenas diferencia de presión, no hay gradiente y la CIV no sopla. Característicamente, en las crisis hipoxémicas, el soplo de la estenosis pulmonar disminuye, porque lo que ocurre es que la sangre no va hacia el lecho pulmonar, sino que va hacia las cavidades izquierdas. Al haber menos sangre que va hacia la zona pulmonar, menos gradiente y menos soplo a través de la estenosis pulmonar. ¿Cómo se trata a un niño con crisis hipoxémicas? Pues obviamente hay que ponerles en esa posición de cuclillas, hay que darles oxígeno porque están desaturados y luego hay dos fármacos que son muy importantes. Por un lado están los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes lo que hacen es relajar ese músculo, relajar el infundíbulo. Cuando yo relajo un infundíbulo, hago que el ventrículo derecho tenga más fácil la salida hacia la arteria pulmonar y no hacia el ventrículo izquierdo, con lo cual disminuyo el cortocircuito. Y aparte, se le suele administrar sedantes del tipo cloruro mórfico para disminuir la precarga hacia el ventrículo derecho. El último dato fundamental de la tetralogía de Fallot es que es, dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha e izquierda, la que característicamente tiene
hipoaflujo pulmonar. Pensad que el hipoaflujo pulmonar se produce porque al tener estenosis pulmonar no llega suficiente flujo al lecho vascular pulmonar. Esto es lo que va a determinar el pronóstico y por eso todas las técnicas quirúrgicas que se hacen hasta que se corrige la tetralogía están determinadas hacia que aumente el flujo pulmonar y se hacen fístulas desde el lado sistémico hacia el lado pulmonar, que es la fístula de Blalock-Taussig. Recientemente en el MIR ha caído una pregunta relacionada con las indicaciones de implante de un desfibrilador automático. Pensad que un desfibrilador automático es un dispositivo similar a un marcapasos que lo que trata de hacer es detectar y tratar arritmias ventriculares malignas. Es previsible que se ha caído una pregunta recientemente, en años posteriores nos puedan hacer preguntas similares. Debemos recordar las indicaciones fundamentales y establecidas de desfibrilador. La que preguntaron y que es la más importante es toda parada cardiorrespiratoria recuperada, cuyo primer ritmo fue fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, que es lo mismo que una fibrilación ventricular. Pero cuidado, cuando no hay una causa corregible. Si hay alguna causa corregible, no es indicación de desfibrilador, sino que es indicación de tratar esa causa. Otra indicación establecida es la taquicardia ventricular mal tolerada. Si en un caso clínico nos ponen un paciente con una taquicardia ventricular en una situación de angina muy importante o deterioro hemodinámico muy importante, ese paciente debe implantársele un desfibrilador automático. Una indicación muy establecida, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en Europa, es un infarto previo con disfunción ventricular izquierda severa. Por tanto, un infarto pasadas aproximadamente 4 semanas, si su fracción de eyección está por debajo del 30%, debe tener una indicación de desfibrilador automático. Otra es un infarto previo, cuando la fracción de eyección no está en el rango de severa, pero está por debajo o igual del 35%, y en el Holter aparecen rachas de taquicardia ventricular no sostenida. Deben implantársele un desfibrilador automático. Otra conocida y que debéis recordar es la miocardiopatía hipertrófica con factores de riesgo de muerte súbita, que los debéis recordar, esos factores de riesgo de muerte súbita. El último gran grupo de patologías que tiene indicación de desfibrilador automático son las que llamamos canalopatías y que incluyen el síndrome de Brugada y el síndrome de QT largo congénito cuando tienen factores de riesgo de muerte súbita. En el caso de nuestra pregunta, el único paciente que tiene indicación de DAI es el niño que tiene una miocardiopatía hipertrófica con un síncope, que es uno de los factores de riesgo de muerte súbita. El resto de casos en los que nos ponen una parada cardíaca por fibrilación ventricular, en todos ellos nos están poniendo una causa corregible, ya sea una anemia, ya sea el potasio, ya sean fármacos. Sobre la resincronización cardíaca, todavía en el MIR no ha caído ninguna pregunta, pero es previsible que en poco tiempo vaya a caer alguna pregunta referida a este tratamiento. El motivo es que la resincronización cardíaca ha demostrado en un grupo selecto de pacientes, que veremos cuáles son, reducir, por un lado, los ingresos hospitalarios, mejorarles la calidad de vida y, sobre todo, mejorar el pronóstico. ¿Cuáles son los pacientes que tienen indicación de resincronización cardíaca? Hay que cumplir varios criterios y hay que cumplirlos todos. En primer lugar, tiene que ser un paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Además, la fracción de eyección tiene que estar por debajo o igual al 35%. Además, tiene que tener al menos disnea de mínimos esfuerzos, es decir, un grado funcional 3 o un grado funcional 4, a pesar de tratamiento médico óptimo. Tiene que tener el paciente IECAS, beta bloqueantes y espironolactona para que nos planteemos un tratamiento con resincronización. Y aparte, el paciente tiene que tener en su electrocardiograma un bloqueo completo de la rama izquierda. Generalmente se dice por encima de 130 milisegundos. ¿En qué se basa la resincronización cardíaca? Vamos a ponernos en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica y con un miocardio dilatado. Lo que ocurre con este ventrículo izquierdo dilatado es que también se dilata el anillo mitral y estos pacientes desarrollan también insuficiencia mitral que les empeora su situación hemodinámica. No es raro, y de hecho hasta el 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada desarrollan bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Este bloqueo de rama izquierda supone asincronía. En condiciones normales el estímulo eléctrico baja desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, llega al haz de His y a las dos ramas para que se estimulen a la vez los dos ventrículos y haya una contracción sincrónica. Con el bloqueo de rama izquierda va a suceder una asincronía a múltiples niveles.
En primer lugar, hay una sincronía intraventricular. ¿Qué es esto? Hay una sincronía en el propio ventrículo izquierdo. Lo que sucede es que el estímulo, como no puede ir hacia la rama izquierda, estimula al ventrículo derecho y luego va por fibras anormales estimulando el resto del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que va a haber una parte que se estimule antes y otra parte que se estimule más tarde, que es la cara lateral, que es la que queda más lejos del septo. Esto provoca que no todo el ventrículo izquierdo se contraiga simultáneamente. Aparte, hay una asincronía entre los dos ventrículos. Hay que pensar que el estímulo va primero al lado derecho y luego va al lado izquierdo. Y si pensamos, el septo interventricular lo comparten los dos ventrículos y el septo también tiene su función contráctil, su función en la eyección. Si se estimula primero el lado derecho y luego el lado izquierdo, lo que ocurre con ese tabique es que tiene un movimiento de bamboleo pero no tiene ninguna función mecánica. Y por último, hay una asincronía entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Pensad que si ese estímulo se retrasa mucho, la parte que más tarde se estimule puede ocurrir que se empiece a contraer cuando ya se ha iniciado la diástole en otra parte del corazón, con lo cual esa aurícula no puede completar el llenado del ventrículo. ¿Qué consecuencias tiene el bloqueo de rama izquierda? Pues en primer lugar va a empeorar la insuficiencia mitral que tienen estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque si pensamos, los músculos papilares contraen también y permiten que la válvula mitral esté sujeta cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Y es músculo, el músculo papilar también tiene su función sistólica. ¿Qué es lo que sucede? Si yo estimulo una parte del corazón antes que otra, puede suceder que un músculo papilar se contraiga antes que el otro. Y si yo empiezo la sístole, el músculo papilar que no se ha contraído no sujeta el velo mitral y se empeora la insuficiencia mitral. Con todo esto, con toda esta sincronía, este bajo llenado del ventrículo y esta insuficiencia mitral, el gasto cardíaco de estos pacientes empeora. Lo que se persigue con la terapia de resincronización es resincronizar, como su nombre dice, todas estas alteraciones. Es un marcapasos especial que tiene un cable en la aurícula derecha, un cable en el ventrículo derecho y otro cable que se introduce a través del seno coronario, se lleva hacia la parte lateral del ventrículo izquierdo, que es la parte más retrasada. Al estimular con estos dos cables simultáneamente el ventrículo derecho y la parte lateral del ventrículo izquierdo, conseguimos resincronizar y podemos reorganizar la contracción auricular y ventricular y resincronizamos la contracción de los dos ventrículos y se vuelven a contraer sincrónicamente. La gran mayoría de las preguntas en el MIR acerca de la hipertensión arterial se han centrado en que sepamos elegir qué tratamiento es mejor para determinada patología del paciente o qué tratamiento no debemos usar ante determinada patología del paciente. En el manual tenéis un cuadro muy bien resumido con las principales indicaciones y contraindicaciones de los diferentes antihipertensivos y aquí os vamos a resumir los más importantes. En primer lugar, ante un paciente hipertenso que tiene hiperplasia prostática benigna o bien dislipemia, los mejores fármacos son los alfa bloqueantes. En un paciente diabético, los mejores son los IECAs. Pensad que disminuyen la nefropatía diabética, hacen que se retrase la progresión de la nefropatía diabética. Importante para el MIR, que lo han repetido en preguntas varias veces, es que no debemos asociar beta bloqueantes en un paciente que es diabético hipertenso. Otra cosa es que asociado a la diabetes tenga cardiopatía isquémica, entonces sí, pero si solo es diabético hipertenso, los beta bloqueantes no son una indicación. Pacientes con infarto de miocardio, los mejores tratamientos antihipertensivos son los IECAs y los betabloqueantes que mejoran el pronóstico. En la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, los IECAs y los betabloqueantes pues mejoran el pronóstico y los diuréticos para aliviar la congestión. Acordaos que ningún diurético mejora el pronóstico en la insuficiencia cardíaca sistólica, salvo la espironolactona en los grados funcionales avanzados. En la hipertensión del anciano, la hipertensión arterial sistólica, los mejores son los antagonistas del calcio y los diuréticos. Por último, en la hipertensión arterial vasculorenal, producida bien por estenosis de la arteria renal o por displasia fibromuscular, el principal problema es que el riñón no recibe suficiente flujo sanguíneo. El riñón lo que interpreta es que hay bajo gasto cardíaco y su respuesta siempre es la misma, aumentar mucho la secreción de renina, con lo cual se produce mucha angiotensina y hay mucha vasoconstricción. El tratamiento de elección, por tanto, son los IECAs, que cortan
el círculo de aumentar renina y aumentar angiotensina. Lo que bloquean es la síntesis de angiotensina y es el tratamiento de elección de la hipertensión arterial vasculorrenal.